Vamos a la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar a cuál Jesús? Predicamos el 1 de diciembre. ¿Cuántos se acuerdan? Hoy vamos a continuar. Le dije que esa era la introducción de la prédica, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a tocar un tema que viene con la misma secuencia, que se llama Fundamentos Fuertes, Posturas Claras. ¿Ok? Fundamentos fuertes, posturas claras. Para que usted sepa qué hace en Navidad. Para los que se dicen llamar cristianos y les gusta poner que una velita por el presidente, una velita por el barrilete, una velita por la cena, sepan que eso es del diablo. Diga gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 13. ¿Lo tenemos? Efesios 5, 13. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Cuántos trajeron Biblia? Levánteme la mano los que trajeron Biblia. Ok. El resto no son discípulos de Jesús, entonces. ¿Cuántos trajeron celular? No, bunda. El celular no va para el cielo. Pero la palabra de Dios que está en el corazón nos va a ayudar allá al cielo. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Si apagamos todas las luces que están aquí ahora, todos quedamos en oscuro, ¿verdad? Pero si prendemos las luces, nos vemos así como estamos ahora. Repito. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Vamos a orar. Amado Dios, te adoramos, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias por estar esta mañana aquí reunidos en tu casa, Señor. Edifícanos conforme a tu propósito, Señor. Espíritu Santo, trae la iluminación de tu palabra a nuestro espíritu en esta mañana, Dios, para gloria y honra del Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Quiero que preste atención. Tengo 29 hojas. Y dependiendo de cómo usted me demande, esto se extenderá. El 1 de diciembre hablamos a cuál de los Jesús. Y tocamos el tema de quién era Cristo. ¿Cuántos se acuerdan? Del Cristo que estaba en Jesús. Hoy vamos a hablar de nosotros. Hoy vamos a hablar de esencia. Las cosas que pasan aquí no pasan porque al pastor se le ocurren. Se le ocurren al Señor. Y nosotros tenemos que entender cuando la iglesia entra en ciertos tiempos, en ciertos ciclos. Porque el 31 de diciembre se va a cerrar un ciclo y se va a abrir otro. Y usted tiene que entender las cosas. Hoy hablaremos de nosotros, hablaremos de esencia. Ese tema que Dios trajo a la explosión profética. Y yo quiero empezar esta palabra con una pregunta. ¿Cuántos son religiosos aquí? Uno, conmigo dos, tres, cuatro. El resto no son religiosos. Gloria a Dios por no ser religiosos. ¿Cuántos viven una religión? Es otra pregunta. Nosotros atacamos mucho a la iglesia de Roma, a la iglesia católica, de que son religiosos.
Y algunos de nosotros evangélicos atacamos a ciertas doctrinas legalistas de que ellos son religiosos. Y muchos legalistas dicen que la otra corriente también son religiosos. Pero vamos a darnos cuenta, amada iglesia, qué tan religiosos somos nosotros. Título: Fundamentos fuertes, posturas claras. Entre más iluminación tenemos de la revelación de la palabra de Dios que está en la Biblia, acerca de Jesucristo y de su evangelio, personalmente su servidor, me doy cuenta de cuán religioso soy y cuánta religión cargo. Y de todo el proceso que se necesita para ser verdaderamente libres en Cristo. A partir de hoy, te repito, vamos a descubrir qué tan religiosos somos y el daño que hemos hecho y el daño que nos han hecho como iglesia. No ser religioso de antemano, quiero sentar un precedente, ser libertino, hacer lo que le da la gana a uno, vestir la mujer como le da la gana a uno, el hombre andar como le da la gana a uno, porque no es así. La Biblia es clara y lo que está escrito, está escrito. Amén. Y eso no se puede quitar de allí. Entonces, ¿sabe cómo actuamos en cuanto a Dios nosotros los seres humanos, los creyentes, los que no son creyentes? Y no sé si hablaré un poco del cristianismo, puede ser más adelante, porque esta libertad de culto que se dio en Colombia, lo que ha traído ha sido prácticamente un desastre a nivel de identidad de gente que sigue a Cristo. Antes católico era católico, testigo era testigo, ahora todo el mundo es cristiano. Y está habiendo una mezcolanza en cuanto a la fe. Por eso mucha gente hoy no tiene claro el fundamento. Usted le pregunta a una persona que le explique la doctrina de la salvación y puede tener 50 años en la iglesia y no lo sabe. Y lo triste de esto es que hay gente que está detrás de los púlpitos. Porque para estudiar medicina, para ser médico hay que estudiar medicina. Para ser pastor no se necesita estudiar porque es un llamado, pero se necesita uno preparar para poder enseñar la Biblia, porque todo el mundo no sabe enseñar la Biblia. Y como el pueblo no son como los creyentes de Berea, cualquier loco que se para detrás de un púlpito a enseñar cualquier barrabasada, la gente la cree. Y la acepta como una verdad, porque no estudian la palabra del Señor. Ahora, ¿sabe cómo actuamos nosotros en cuanto a Dios cuando tenemos una necesidad? Todos. Cuando tenemos una necesidad, buscamos a Dios. Y se ha metido, yo no lo llamo doctrina, de que Dios te permite pasar situaciones difíciles para que tú lo busques. Que Dios permite situaciones adversas en tu vida para que tú te consagres, para que tú lo busques. Puede ser un método que Dios utiliza. Pero esto tiene un origen. Y tiene un origen en la religión. ¿Oyó? Buscamos a Dios cuando tenemos una necesidad. Y cuando estamos en necesidad, usted se da cuenta que la gente cambia. La gente se vuelve piadosa, se vuelve espiritual. Busca a Dios. Porque tenemos una necesidad. Nos volvemos piadosos, como te dije, porque estamos necesitados de algo. Cuando la persona cae en una enfermedad, y en una enfermedad grave, en una enfermedad que su vida está en peligro, si está en la iglesia con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, busca y se consagra, buscando de Dios un milagro. De pronto algún familiar cae en una desgracia, en una enfermedad grave de muerte, y usted ve que esa persona se consagra, pide oración,
viene a la iglesia, alaba a Dios, ayuna, ora, estudia la Biblia, vuelve a tratar de arreglar su situación con Dios, porque está metido en una situación de vida o muerte. Y entonces buscamos a Dios porque necesitamos un milagro. Buscamos a Dios cuando estamos atravesando una crisis económica. Te ve gente ayunando cuando necesita un trabajo. Pero cuando viene el trabajo, buscamos a Dios porque hay una crisis económica, necesitamos un empleo urgente, entonces nos consagramos a Dios. La gente que no vigila, vigila. El que no ora en la madrugada, ora en la madrugada. El que no viene a la iglesia regularmente quiere pasar metido todo el tiempo en la iglesia, ayunando y viendo qué hace, quizás para, en su religión, hacer que Dios lo mire y conseguir un milagro de Dios. Cuando hay crisis en el matrimonio y la gente quiere salvar su matrimonio, ¿qué hace? Busca a Dios. Si el psicólogo no funcionó, si el consejero de pareja no funcionó, entonces ¿qué hace? Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios. Cuando se tienen hijos perdidos en la droga, la gente busca a Dios. Cuando estamos atravesando cualquier situación difícil, buscamos a Dios. Oramos, repito, ayunamos, leemos la Biblia, venimos a todos los cultos. No nos perdemos los cultos, porque necesitamos de Dios algo. Y entonces buscamos al Señor porque necesitamos un milagro. Para muchos, hasta que el día de la necesidad es suplida. O si la necesidad no es suplida. Hay dos extremos. Todo es producto de ¿qué? De la religión que nos ha sido implantada de Roma y de nuestra familia, lo que nosotros hemos creado, de que Dios está única y exclusivamente para ayudarnos. Única y exclusivamente para sacarnos de cualquier situación. Repito, pasado un tiempo, muchas personas vuelven a su estado normal cuando la situación es suplida. Ya dejan de venir todos los cultos a la iglesia, ya dejan de orar como oraban antes, ya dejan de ayunar como ayunaban antes, ya dejan de servir, ya dejan de todo y vuelven a ese estado cuando no tenían la necesidad. ¿Me explico? Diga, ¿aquí crezco o crezco? Ayer pasó un tiempo bien hermoso aquí las parejas de la iglesia. Bien, preste atención por favor. Entonces, pasados vuelven a su estado de frialdad, algunos de conformismo, ya no oran, ya no ayunan, ya no se congregan, no vienen más. Vuelven a lo que en esencia son, religiosos. Religiosos. En la iglesia romana van a un altar, que le así explico eso, si tengo tiempo te voy a explicar que aunque esto sea una tarima, aquí no se puede montar todo el mundo a ministrar. Van al altar que llaman en la iglesia romana y ponen una vela por un favor o por un milagro. Aquí hacen un ayuno, allá cambian una vela que se desgasta por un milagro, aquí cambian un ayuno por un milagro. Una vez vino una mujer aquí, pastor, tengo una necesidad muy grande, voy a ir a 7 cultos para que Dios me haga el milagro, como que si yo necesitara que viniera el culto. Religión. La gente busca a Dios por la urgencia que tienen de una necesidad que se supla.
pero luego a muchos usted los ve igual. O no los ve nunca más en la iglesia. Porque una cosa es buscar a Dios por la situación que estamos atravesando, y otra cosa es seguir a Dios. Por eso yo digo, usted me escucha, que en la iglesia hay mucha gente, pero todo el mundo no sigue al Señor. Una cosa es buscar a Dios porque necesito algo de Él, y otra cosa es seguir. Una cosa es seguir al Señor. Pero mucha gente, y vamos a ahondar muy profundo en esto, si usted no me entiende, y eso no es problema mío, es problema suyo que no estudia la Biblia. Yo no le voy a bajar a lo que Dios me da para empezar a enseñar el ABC del Evangelio. Eso lo enseñan en las clases bautismales. ¿Me explico? No me explico yo. ¿Qué tal si el apóstol Pablo? No, hay que bajarle porque esta gente no entiende las revelaciones que yo tengo. Ni el mismo Pedro con todo su poder entendía a veces lo que Pablo decía y seguía para adelante. El que quería embarcarse en el carro de Pablo tenía que meterse con Dios y estudiar. Entonces una cosa es buscar a Dios y otra cosa es seguirle. Usted puede estar en la iglesia buscando un milagro, buscando una sanidad, buscando algo del Señor y nunca estar siguiendo al Señor. Usted puede venir esta mañana aquí, buscar a Dios y salir de aquí. Y como cree en su religión que Dios está aquí, que Dios está allá afuera con usted, usted lo deja aquí y se va. Mire, en la Biblia hay un pasaje de la gente que buscaba al Señor. Váyase conmigo a Lucas 17. Vamos a enseñar la Biblia. Lucas 17, versículo 11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué necesitaban? Que Jesús los sanara de la lepra. Como necesitaban que Jesús los sanara de la lepra, buscaron a Jesús y le gritaron. ¿Verdad? Dice: cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran quienes decían: está sano de lepra, puede otra vez vivir en comunidad. Y aconteció que mientras iban hacia el sacerdote, se sanaron. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Solo uno de los 10. Solo uno de los 10 se devolvió. Y tengo la última. Era mundano, era samaritano. No era evangélico. Dice: entonces uno de ellos, versículo 15, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró a adorar, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Te acuerdas de esa predica, Amanda? ¿Los 9 dónde están? ¿Te acuerdas? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué buscaban los 9? Los 10. Un milagro. Necesitaban un milagro. ¿Recibieron el milagro? Fuera. Los 4,000 y los 5,000. ¿Qué buscaban a Jesús? Porque Jesús multiplicaba los panes y los peces. Y como tenían el desayuno embolatado, el almuerzo embolatado y la cena embolatada, iban detrás de Jesús: pila que va a multiplicar los panes, pila que va a multiplicar los peces. Juan capítulo 6. Juan 6. Y hallándole, versículo 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis
del pan y Jesús era bravo. Ustedes están buscando a mí es porque yo les multiplico los panes y los peces. Ustedes no me buscan a mí por las señales para que ustedes crean que yo soy el Cristo. Ahora, este ejemplo bíblico muestra verdaderamente por qué la gente busca a Dios. Y es la religión que está tan arraigada en nosotros. Bien arraigada. Cuando se suple la necesidad por buscar a Dios, entonces la gente vuelve a su estado, a su verdadera esencia. Unos simples religiosos que cantan coro en una iglesia. Estas personas les pasa lo que le pasaba a los griegos, que más adelante, si Dios permite, vamos a organizar un mensaje de eso. Cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, Hechos 17, por favor, Hechos 17. Hechos 17. Vamos a leer 17, 22 y 23. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahora te voy a hablar de eso. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea que la gente puede estar adorando a Dios que no conoce. Puede estar cantándole canciones a Dios, a un Dios que no conoce. A un Dios que le mostraron a través de la religión, a través de la tradición y a través de las costumbres. Esto lo enseña Roma y las tradiciones de la familia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tienen una religión. Y la religión no nos mueve sino a buscar a Dios por lo que necesitamos, pero nunca para seguirle. La religión nos mueve a buscar a Dios por lo que necesitamos, nunca para seguirle. Y todo esto, hermano, yo fui acólito, yo fui católico, y la mayoría aquí algún día subieron algo de Roma, hicieron primera comunión, le enseñaron algo, aún siendo evangélico, porque nadie nace cristiano, ¿no? Y todo lo que meten en la escuela. Todo eso lo traemos del catolicismo romano, de la religión también que traemos desde Adán. Por eso, todo aquel que llega a Cristo necesita liberación. ¿Cómo así, pastor? Todo aquel que llega a Cristo necesita liberación para poder consagrarse y para poder ser fiel a Dios. Una persona esclava de la religión nunca podrá vivir una vida cristiana fructífera. Repito, una persona esclava de la religión nunca podrá vivir una vida cristiana fructífera. Por eso, la iglesia necesita no solo ser libre, sino aprender a vivir en libertad. Aprender a vivir en libertad. Esa libertad que nos otorga Jesucristo. Esa libertad que le da sentido a una reunión como esta. Yo le pregunto, si usted fue romano, ¿por qué va a la iglesia de Roma? Es como preguntarle a un niñito en la escuela que sus padres no le dicen por qué va a la escuela. ¿Tú por qué vas al colegio? ¿Usted por qué iba a la iglesia católica? ¿Por tradición?
porque creía que Dios estaba allá, por costumbre o porque todo el mundo va. La libertad de Cristo le da sentido al momento que nos reunimos como iglesia del Señor. Y quizás algunos se preguntan, ¿por qué nos reunimos como iglesia? ¿Sabes por qué? Porque como cuerpo de Cristo necesitamos ser nutridos por la palabra de Dios y ser edificados. Yo aquí te estoy pastoreando y estoy ejerciendo mi ministerio de edificarte como iglesia, a la iglesia. A quien no es iglesia no va a ser edificado. No sé si me explico. Bien. Repito, como cuerpo de Cristo necesitamos ser nutridos por la palabra de Dios y ser edificados como iglesia. Esta mañana el Espíritu de Dios trajo paz a mi corazón y me dio esto que te voy a decir ahora. Yo decía que la iglesia de Cristo era invisible. Pero sabe que la iglesia de Cristo se ve porque Él lo dijo. Dice, por sus frutos se conoce la iglesia. Por nada. Tú sabes quién es iglesia. Ahora, el Señor, antes de partir, le dijo a Pedro, que es una ordenanza que se transmite a todo lo que es llamado el pastorado. Le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, cuida mis ovejas. ¿Sí o no? ¿Sí o no le dijo así? Okay. Pero nosotros los pastores no podemos cuidar a quien no es oveja. ¿Y cómo uno sabe quién es una oveja? Sencillo, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces uno ve que alguien está siguiendo a Jesús a través de las Escrituras. Entonces uno sabe, esa es oveja. A ese cuidamos. Dios no me va a demandar que cuide a alguien que no es su oveja. ¿Me explico? Pastor, los perdidos se encargan los evangelistas. Asignación ministerial. Efesios 4:11 dice que nuestro ministerio está para edificar la iglesia. Pero yo no puedo edificar hoy al que no es iglesia. ¿Cómo se identifica la iglesia? Alguien que es útil al cuerpo de Cristo. Jesús dijo, id y haced discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado el Espíritu Santo esta mañana. Mientras usted estaba, que lo vi hablar. Una cosa es buscar, una cosa es seguir y otra cosa es servir a Dios. Todo el mundo está dispuesto a servir a Dios. Que Dios te diga a las 3 de la mañana, levántate que necesito hablar contigo. Tengo sueño, Señor. Él dijo, id a ser discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, no podemos enseñar las cosas que Jesús mandó a guardar a alguien que no es discípulo. ¿Estás sacando la diferencia? Me encanta esa cara, Amanda. Y la Biblia habla, el apóstol Pablo, de los hijos espirituales, que te voy a hablar también de eso más adelante, de la manipulación que están usando los hijos espirituales, aquellos que querían tener poder y no tienen, con los hijos. Pero no podemos formar a alguien que no es hijo, un hijo espiritual, porque el hijo espiritual respeta, obedece y honra. Pero no podemos cuidar a quien no es oveja, porque la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No podemos edificar a quien no es iglesia, porque la iglesia es útil al cuerpo.
No podemos enseñar a quien no es discípulo porque el discípulo quiere aprender el evangelio. Y no podemos formar a quien no es hijo, porque el hijo respeta, obedece, honra a su padre espiritual. Ahora, ¿para qué hacemos culto? Pastor, vamos a hacer culto para cantar canciones, para que Dios me sane. Culto de liberación, culto de sanidad, culto evangelístico, culto de qué, de alabanza, culto de no sé qué. Pero los cultos se hacen para la gente, no se hacen para Dios. Si yo le contara un secreto, esta mañana se lo dije al Señor, que tuve que pedirle perdón a Dios. Ayer hicimos una actividad aquí, pero no era para ustedes pareja, era para la gloria de Dios. Y Dios iba a usar a sus instrumentos para edificar las parejas. Cuando usted entiende eso, entonces usted no se va a quedar viendo televisión cuando hay culto. Usted no va a estar metiendo culto en el celular, mandando mensajes, mandando WhatsApp, viendo Facebook. Diga, estoy creciendo. ¿Por qué hacemos culto al Señor? Como iglesia necesitamos orar juntos, porque esto nos da unidad y nos da fuerza. Como iglesia, como su pueblo, le cantamos canciones al Señor, le alabamos y proclamamos su gloria. Como iglesia, en el culto, le traemos ofrenda. No hay un culto en la Biblia sin ofrenda. Usted viene a hacer culto y no trae ofrenda. Porque la religión dice, yo voy a culto para escuchar la palabra de Dios. Canto 3 coros y no se extrañe que un día cuando vengan a meter la alabanza, ¿y qué pasó? Ya predicamos. Porque es que la alabanza no es para esperar que tú llegues. Lo que cantamos aquí no es entretener al pueblo 45, una hora hasta que tú llegues a la hora de la prédica. Entonces tú escuchas que Dios habla en la prédica, pero tú no le haces culto al Señor. Pero nada más la parte del culto que yo hago es la ofrenda. ¿Cómo vamos? André, Mari, ¿cómo vamos? Y en el culto escuchamos la palabra de Dios. En esta tarima, que no es el altar, yo una vez en una iglesia evangélica, y ¿será que yo les digo lo que hacía cuando yo no había salido de eso? ¿Será que les digo? Sí, les digo. A mí me enseñaron y yo me inventé más cosas de que aquí caía el chorro. ¿Qué hacía yo cuando empezaba en el Señor? A mi fe, pero estaba mal enfocada. Como la iglesia estaba abierta y uno entraba a los cuartos de oración y entraba al salón, y yo no predicaba en la iglesia, había un biblión así grandote en la iglesia, en el púlpito. Como decían que ahí estaba el chorro, yo venía y me metía ahora así, porque aquí estaba más Dios más cerquita. Religión. Que esta es una tarima. La iglesia que te iba a contar. Usted sabe, cuando usted iba a Roma, usted creía que Dios estaba allá arriba. Ese muñeco no es Cristo, Dios. ¿A qué se de la cabeza? Cristo está vivo, por si las moscas. Y usted veía ese lugar santo. Y se arrodillaba así. Y yo llegué a una iglesia evangélica y un pobre señor que llegó a la iglesia en un ayuno y se paró así enfrente de la tarima así, porque ahí estaba Dios, en el altar. Y seguramente diciéndole otra vez, hey, yo estoy acá, ve. Yo no sé si me estoy explicando. Una vez una iglesia que la gente no oraba de rodillas así como están, sino que volteaban la silla y la ponían para enfrente porque Dios está en enfrente. Dios está contigo allá en tu casa.
cuando dices las palabrotas esas que no dices en la iglesia. Está contigo allá en el trabajo. Está contigo cuando llegan a cortarte la luz y tú le pasas la mordida al tipo para que no te la corte. Dios está ahí. Y en el culto recibimos la palabra de Dios, que es la edificación que Dios nos da. Y se da la administración de los dones que tiene cada quien. Por eso es que ellos le ponen las manos y oran por usted, porque la administración de los dones para edificarnos. No sé si estoy hablando español, estoy hablando chino. Si usted no lee la Biblia, es difícil que me comprenda. Voy a ser lo más explícito posible. Mire, la iglesia naciente que está en el libro de los Hechos seguía a Cristo por la esperanza y la fe en una vida eterna, no en una vida fácil. Repito, la iglesia primitiva seguía a Cristo por la fe y la esperanza de una vida eterna, no por una vida fácil. La razón de ser, de reunirse, ellos era Cristo. Entonces el culto y todo lo que se hace, no se hace a nuestra manera, o como nosotros pensamos, o como nos ha sido transmitido por generaciones. Yo fui formado en una cuestión, yo me pongo mi corbata, aquí me pongo mi corbata. Pero que si uno se subía al púlpito con corbata, eso no estaba bien. De hecho, que yo era bien legalista y yo decía a la gente cuando no andaba encorbatado ni con la camisa manga larga ni con pantalón así, yo le decía, hermano, ¿qué es? ¿Está de civil hoy? Y no hace parte del ejército, no está uniformado. Yo le decía así. No es a nuestra manera o como creemos que debemos hacerlo. El culto es para Dios. Por eso es necesario, iglesia. Y yo les voy a decir algo, no me quiero adelantar. Necesitamos fundamentos fuertes y posturas claras. Porque aquí va a llegar una avalancha de gente y usted necesito que me ayude. Porque yo no puedo repetir todas las enseñanzas que tengo de hace tiempo. Porque entonces no seguimos avanzando. No podemos detenernos. Hay un trabajo que usted como hija tiene que aprender, tiene que tener un propósito de estar ahí. Aprender, vivir y enseñar. Por eso el apóstol Pablo es claro aquí cuando dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. La luz pone en evidencia todas las cosas. No solo las intenciones y las verdades de nuestro corazón, también pone en evidencia nuestra religiosidad o nuestra espiritualidad. Evidencia nuestra religiosidad o nuestra espiritualidad. Y hoy la iglesia, que aunque algunos no tienen demonios, hay una atadura muy fuerte y es la religiosidad. Y eso te voy a hablar ahora. La religión se origina por la necesidad en el ser humano de volver a tener una relación con Dios. Por esa necesidad de Dios que hay en el corazón, en su alma, en su espíritu. Entonces se da la religión, se origina la religión para llenar ese vacío de Dios. Que ese vacío se originó cuando Adán pecó en el huerto del Edén. Por eso es que usted ve a través de la historia, los ancestros, antepasados, los indígenas y las diferentes culturas, siempre va a encontrar gente adorando ídolos. A la luna, al sol, imágenes. Siempre buscan a quien rendirle culto. La religión o la religiosidad son todos esos esfuerzos que hace el hombre por acercarse a Dios, para llenar ese vacío, producto de su muerte espiritual. Por eso aquel que recibe la vida del Espíritu, a quien adora, es al Señor.
te vas a dar cuenta que hay muchos evangélicos que dicen que no son religiosos, que están adorando más que cuando estaban en Roma. Esta necesidad de Dios lleva al hombre a crear ídolos, a crear cultos y a crear religiones. Y el problemita de las religiones es que a las religiones, a las prácticas religiosas que el hombre se inventa, porque eso lo inventó el hombre, les añaden ritos, tradiciones de los pueblos, ritos, costumbres tomadas de otras religiones y de otras culturas. Yo por ahí creo que hay un Cristo, entre comillas, como le llaman Cristo negro. ¿Usted lo ha visto? No sé cómo es que le llaman, que es Cristo negro. Hay uno en las sales de no sé qué, Zipaquirá, un Cristo de sal, o sea, hay una cantidad de cosas. Por la necesidad de adorar algo. Ahora, esas tradiciones añadidas como prácticas religiosas atentan o van en contra a lo que Dios establece en su palabra, pero otras tradiciones no. Aquí es donde vamos a hablar. Hay tradiciones que atentan contra la palabra de Dios, pero hay tradiciones que no. Y es donde la persona que tiene fundamento, que tiene las cosas claras, puede vivir en la libertad sin contaminarse de las tradiciones paganas y vivir en un mundo que tiene tradiciones, pero que no afectan la palabra de Dios. Repito, algunas de esas tradiciones añadidas como prácticas religiosas atentan o van en contra a lo que Dios establece en su palabra, otras no. Ahora en estos días, que yo dije, bueno, que vamos a enseñar eso otra vez, y ya la iglesia esto debe saberlo. Hay que decirle a la iglesia que no ponga velita. La velita es la Inmaculada Concepción, que es un demonio que la gente sale a alumbrar porque sale a pasear en la noche. Hoy lo cambiaron por la velita del Papa, por la velita del otro, pero es la misma historia. Entonces usted es evangélico adorando al diablo. Vamos a prender una vela por la paz de Colombia. Que tiene fundamento, la tiene clara, hermano. Déjese de eso. Ahora, yo no puedo ponerme a enseñar eso todos los diciembre. Yo tengo que tenerla clara. Vamos a la Biblia. Pero sigamos. Las procesiones de ídolos van en contra de la palabra de Dios. Hay tradiciones en Semana Santa, no sé si todavía se dan, que las mujeres se vestían de negro porque estaban de luto porque Cristo había muerto, Viernes Santo. Ya la vuelven parranda santa. Ahora la tradición es beber jueves, viernes, sábado, domingo y lunes resurrección. En la popa hay una traducción que va en contra de la palabra de Dios, es que visten a los niñitos para llevar a la popa. Los ponen unas coronitas, unas cosas. Yo no sé si usted ha visto eso. Aquí nadie, aquí todo el mundo es santo. Aquí no hacían eso. Ahí hacen pacto. También en la iglesia evangélica hacen pactos y actos proféticos que no son bíblicos. Y la gente, porque es profeta. El profeta dijo. Entonces la gente dice así, el apóstol dijo, el pastor dijo. Nunca dice, la Biblia dice. Mateo 15, 1 al 6, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos, miren este escenario de Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Los fariseos y los escribas, el pueblo judío, había cogido por tradición oral costumbres que ellos se inventaron y de otros pueblos y la habían añadido al judaísmo y las ponían primero que la palabra de Dios. Y Jesús se encuentra en esto porque ellos se habían inventado, y que no tengo tanto tiempo,
que para comer tenían que lavarse las manos. En este tiempo nos lavamos las manos por higiene, pero ellos lo hacían para sentirse santos y puros. Y si comían con las manos sucias eran pecadores. Y los discípulos, como andaban con Jesús, nos lavaban las manos, puercos los discípulos. Pero era normal en ese entonces. Entonces Jesús está en esta situación y dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, que ahora vamos a hablar de los fariseos, porque el fariseísmo se da en la iglesia. Estos fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No dijo quebrantan los mandamientos de Dios, sino la tradición, la costumbre, lo que se hace, lo que se abrazó en la iglesia evangélica, lo que se abrazó en el judaísmo, que Dios nunca estableció. Ay, Dios mío. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, Jesús era un bárbaro, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos reclamaban a Jesús porque Jesús quebrantaba la tradición, pero Jesús, como es el bárbaro, le dijo, ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por la tradición. O sea, ponen la tradición por encima de los mandamientos de Dios. Porque Dios mandó diciendo, mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre y madre muere irremisiblemente. Ese es el mandamiento. Pero los fariseos se inventaron algo porque les gustaban los chilines. La siembra, los partos, sella la palabra. Coge por aquí, coge por allá. Ven, que tu hijo te va a sanar si traes 100,000 barras. Corre que se va a sanar porque no oro. Ven, trae 100,000 pesos y vas a prosperar. Ay, 100,000 pesos sin trabajar. ¿Sabes lo que es prosperar sin trabajar? Ay, mis 100,000, lo que tenía para pagar la luz. Dios me muestra que tiene que pagar. Aquí hay alguien que tiene la plata del arriendo. En una iglesia aquí no tiene la plata del arriendo y que no ha pagado el arriendo. Mire, suelta. Que Dios te va a una casa cómoda, dejó de pagar arriendo y ¡fua! Eso es lo que le gusta a la gente. Jesús le dijo, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, ellos se inventaron la tradición. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es el mandamiento de ellos, esto que traigo para la ofrenda a la iglesia, esto es mi ofrenda a Dios. Repito, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Quiere decir que si tú ibas a traer hoy 100,000 pesos de ofrenda, dice, mi hijo, no tengo para la comida. El pastor te dice, lo que consagraste es para Dios y tienes que entregarlo. Y tú dices, ay, mi mamá tiene bonita 100,000 pesos para comer. Es como lo que tienen los 50,000 pesos para la luz. Y le dice, ofrenda, suelta. Pago la luz y la ofrenda. Voy a hablar de la bendita palabra de la ofrenda, que nosotros casi caemos en muchas cosas. Si yo te tengo que motivar para que tú ofrendes, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Religión. Gálatas 1:14 para seguir, ya me quedan 16 minutos, 14 minutos. El apóstol Pablo está hablando, escuche, el apóstol Pablo está hablando, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era fariseo. Y Pablo se convirtió a Cristo, o sea que estaba lleno de tradiciones. Por eso cuando ese hombre conoció la luz de la verdad de Cristo, dije, ¿cómo? Ahora, hay tradiciones que no atentan contra la palabra de Dios, pero hay unas que sí. Navidad. Todos los años la misma pelea.
¿Qué celebra usted en Navidad, hermano? Jesús no nace el martes ni el miércoles. No es esa fecha. ¿Qué celebra entonces? El espíritu navideño, ¿por qué se endemonia? Yo tengo el espíritu navideño. La Navidad. Está que sí, que el pastor cabecito sí. Díganle a estos muchachos que le enseñen. El 24 no nace el niño Dios, porque Dios no nace. Dios te creó a ti. Vamos a seguir, hombre. La Semana Santa. Ahora, ¿qué invalida? Y sí, vamos a decirlo enseguida. ¿Qué invalida en la Navidad las cosas que no le agradan a Dios? El consumo de alcohol, que lo cogen solamente para consumir alcohol. Usted hace un pesebre y pone un muñequito y que ese es el niño Dios, haciéndose imagen que no agradan al Señor. Jesús no nació en diciembre, pero es una tradición que se ha dado no solamente a nivel religioso, sino a nivel cultural, que no invalida la palabra de Dios. El arbolito viene de los celtas. Yo no sé si usted fue allá hasta el otro de Europa a comprarlo, yo no sé, o lo compró aquí en Home Center. Y si usted pone el arbolito con sus pocos foquitos bonitos, es pecado. Si usted viene y se arrodilla y le dice: oh arbolito, tú me creaste, yo te adoro. Pecado. Yo conozco gente que no pinta la casa en diciembre y que porque eso es idolatría, porque eso es del mundo, eso es. Vea, un día esto va a salir el pastor que diga que bañarse es pecado y la gente no se va a bañar. ¿En serio? Aunque la Biblia no lo diga, pero como lo dijo el pastor. La Semana Santa, Jesús no murió en abril. A veces muere en abril, a veces muere en marzo. Entonces, y les tengo noticias, eso viene de Roma, ¿oyó? Eso viene de Roma. Es el nacimiento de Jesús, y ese nacimiento de Jesús es como aquí así hicimos uno en Colombia, y aquí en la iglesia se hace. El 31 de octubre, ¿qué celebra el mundo? El Halloween. ¿Qué celebra la iglesia el 31 de octubre? El día de la Biblia. Entonces, en Navidad celebraban el nacimiento de los ídolos de ese tiempo. Entonces, para que la iglesia se saliera de la idolatría, dijeron que Jesús nació en diciembre. Entonces ya no adoraban a los ídolos, sino que adoraban a Jesús. ¿Es pecado? No. Ahora te voy a decir que es pecado. Entonces la Semana Santa, si usted no se carga su muñeco y comienza a prender las velas y usted se come su buen mote de queso, sus dulces, eso es tradición cultural, que no invalidan la palabra de Dios. Entonces usted regala en Navidad, regale si puede. Si no puede, no regale nada, eso no es obligación. ¿Oyó? Las luces, arbolitos, pintar su casa, no atenta contra la palabra de Dios. Tengo estrenar ropa no es pecado. El pecado es desenfocarse. Hay gente que no trabaja todo el año y trabaja en diciembre para comprarse la ropa del 31 del 24. Hay poco gente que no está en la iglesia y trae, es que es mi hermanito para la temporada. ¿Y para qué? Para comprarme la pinta de diciembre. No es que no trabaje, es la motivación del corazón. No sé si
Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces se enfocan y se alejan. Tú no lo ves en la iglesia sino allá hasta después de la temporada de enero. Manito, ¿dónde estaba? No, pastor, estaba en la temporada rebuscándome la ropa de diciembre. Se atenta con la idolatría, con pesebres, rituales de ocultismo, espíritu navideño, o con el espíritu navideño, espíritu navideño, Oye, pero en diciembre se siente diferente, hay un ambiente y esto es bonito. El espíritu navideño te cogió. El espíritu navideño te lleva a gastar plata, a prestar, endeudarte, lo que sea, mano. Eso es lo que el espíritu de noviembre también lo coge. Ojo, se emocionan tanto, y voy a decir esto con mucho respeto, porque por ahí vi algo y lo voy a decir para toda la iglesia. No disfrace a sus hijos de duende, eso es pecado. ¿De qué color se visten los duendes? Diga. Los duendes de que andan con el rojo y... Pero usted ve que las profesoras están con un suéter rojo y un suéter, pero no están disfrazadas de duende, porque el color no tiene la culpa. Pero cuando usted le disfraza de duende, porque el duende ya es un ser espiritual. Me estoy explicando. Okay. Ahora, bueno, ahora como está el Antes era, ¿quién te puso el regalo? El niño de Dios. Qué bacano. Y pues yo creo que un poco de gente se olvidó atea, porque ¿cuál Dios? Y Dios es el papá que trae que. Ni el niño Dios, porque Dios no está niño. Ni el porque eso se lo compra a usted. Y si usted tiene una empresa, usted trabaja en una empresa, entonces el que está disfrazado de es uno que le pagaron para que se disfrazara así y le dan los regalos que la empresa compró para usted, a sus hijos. Enséñele que es usted que le está dando su regalo a su hijo. ¿Oyó? Ya para terminar por hoy, llevo 7 hojas, son 29. Después esto vamos a ministrar. Escuche. ¿Usted sabe que en la Biblia está la palabra religión? En la Biblia, en la traducción Reina Valera, usted va a encontrar la palabra religión. Cabe notar que nuestra Biblia que usamos, Reina Valera, fue traducida por 2 monjes católicos. La Biblia no tiene la culpa. La palabra de Dios no tiene la culpa. Quiero que me entienda. Esta es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Quiero que lo tenga claro. Amén. Vamos a esas 4 veces que está la palabra religión en la Biblia. Hechos capítulo 26, versículo 5. Ya termino con esto hoy. Todavía no hemos entrado a la esencia. Hechos 26, versículo 5. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Dice: mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén. Está hablando Pablo. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y recuerden que Jesús, sus enemigos acérrimos eran los fariseos. La palabra aquí no voy a ir al griego porque me demoro mucho, pero esta palabra religión aquí quiere decir la forma de adoración o de hacer culto que ellos impusieron. Los fariseos se impusieron, ¿te acuerdas? El lavarse de las manos, el recoger la ofrenda de la mamá para darla para ellos.
Santiago 1:26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La forma de adorar es dañada por la lengua. Santiago 1:27, el versículo siguiente, Santiago 1:27, y especifica aquí la Biblia lo que define religión en adoración. Escúchelo, que no es nada de lo que nosotros nos hemos inventado ni lo que nosotros creemos. Dice, la religión pura, que es la adoración pura, lo que está hablando aquí, lo que traduce esta palabra adoración. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas. Ojo, pero mire la puntuación cuándo se debe hacer. Porque si no, dice, tú tienes que pasar visitando a los huérfanos y las viudas, las huérfanas, las viudas, las huérfanas, las viudas. ¿Qué dice? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De esa forma se adora a Dios y se practica la religión. Nada de lo que todos creemos. Viste que somos más religiosos de lo que pensamos. Hechos 17:22. Y con esto termino por hoy. 1 hora. Vamos a seguir. Porque yo te digo una cosa. Tú te das cuenta que hay gente que predica en Navidad, predica el nacimiento de Jesús. Yo no predico según el tiempo. Yo predico lo que Dios me da. Hechos 17:22. Pablo estaba en el Areópago en Atenas, Grecia. Iba a dar un discurso que no le fue bien, para que usted sepa, porque quiso tirarse la intelectual con los intelectuales. Y el evangelio es poder de Dios y es la unción la que va a desbaratar todo eso. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en el Areópago, ante todos esos filósofos, gente muy inteligente, muy pensante, ahí se paró el apóstol Pablo, un hombre muy inteligente también. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Eres aquí. Porque, versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquí sale una prédica bien buena que si Dios quiere la vamos a dar. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pero ¿dónde me quiero centrar? Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y aquí la palabra religioso, religión, no tiene nada que ver con adoración. Tiene que ver con que la persona, o en este punto aquí la traducción es temeroso de deidades y supersticiosos. ¿Qué dijo Pablo? Observo que ustedes son muy temerosos de deidades y son muy supersticiosos. La palabra religión. Pregunto, ¿cuántos religiosos hay aquí? Con esto cierro. Jesús no vino a fundar una religión. Y nosotros necesitamos ser libres de eso. Jesús no vino a fundar una religión. Jesús no vino a fundar católicos. Una pelea que hay por ahí, que la primera iglesia, que la otra iglesia. Una iglesia una sola. Jesús no vino a fundar católicos, ni evangélicos, ni adventistas, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni Jesús solo. Jesús vino a establecer un reino.
¿Por qué la iglesia no vive como debe vivir? Porque no ha soltado la religión. Y vamos a estudiar con el favor de Dios la intimidación evangélica y la manipulación evangélica. Aquí vas a entender, por eso es que Dios trae paz a mi corazón. En la libertad que Cristo nos da, usted es responsable de su vida espiritual. El pastor no, ni nadie en la iglesia. Usted es responsable de que su corazón siempre esté sano, aunque se lo quieran dañar. Usted es responsable de tener una vida espiritual fructífera. Ninguno aquí en la iglesia, por mucho que intercedamos aquí por ti, si tú no sacas un tiempo para orar en tu casa, no pasa nada. Nadie va a orar por ti. Nadie va a leer la Biblia por ti, vaya a tu casa a leer. Nadie va a vivir la vida cristiana por ti. Lo que pasa es que nos enseñaron el evangelio de la intimidación, que se utiliza a Dios y se utiliza al diablo para que la gente sea coaccionada y movida a buscar a Dios. Le dan tanto poder al diablo que el diablo coge y te deja sentado en la casa y tú no puedes venir a la iglesia. Tú no vienes porque tú no quieres. Tú no te levantas a buscar a Dios porque tú no quieres. ¿Quién es más poderoso? O sea, nosotros a veces no entendemos esto. ¿Tú crees que el diablo le va a hacer frente al Señor? Si el Señor lo venció. Y tú eres un hijo de Dios. Pero como la religión nos tiene esclavizados, entonces necesitamos un grupo que nos esté intimidando para buscar a Dios. Y el otro es la manipulación para buscar a Dios. Y vamos a hablar del ADN de la casa. Y vamos a hablar de la cobertura. Vamos a hablar de la paternidad espiritual. ¿Sabes por qué? A mí me dijo una vez el hermano Carlos que el único pastor que yo he visto que dice, si tú no quieres de hermano, diezme eres tú. Pues eso es la verdad. Señor, la verdad. Te lo hace usted le da la gana y te lo hace no le da la gana, tú lo haces. Después que usted saque de esa puerta, usted escuchó todo esto, usted hace con su vida lo que usted le da la gana. Dios está allá afuera. Dios no se queda aquí. Allá es que se vive la vida cristiana. Allá, aquí no. Eso es libertad. Vamos a hablar. Es que yo no vengo tarde porque es que después me sientan. O es que yo no hago esto porque después me ponen en disciplina. Yo no hago esto porque después no sirvo. Yo no me he visto así porque después no me dejan ministrar. Digo eso. Usted está viviendo para los pastores. Y si usted está viviendo para los pastores, usted está pecando. Todo lo hacemos porque somos cristianos y lo hacemos para Dios. Y le voy a explicar el orden que hay en la iglesia. El respeto que se confunde con adoración, con idolatría, con veneración. Le digo una. Si yo no me someto a la Biblia, no acepte mi autoridad como pastor. Sí. Pero como hay intimidación y manipulación, gente que no se somete a la palabra, que está en el liderazgo, como la gente la manipulan con la misma Biblia, entonces la gente acepta, hay que ser leal aunque esté sin vergüenzura. Entonces te utilizan a David, te utilizan al Salón, cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. ¿Quieres crecer? Vamos a crecer. Usted no es cristiano porque usted no quiere. Usted no se consagra a Dios porque usted no le da la gana. Es la realidad de este tiempo. ¿Es o no es así? Usted no se levanta porque usted no quiere. ¿Quién es el que toma las decisiones? Usted está tan endemoniado, tú estás tan embrujado. Mire, antes no éramos tan ignorantes. Señor,
no se ría, por favor. Aligera los pasos de los hermanos. Yo decía, Señor, esta mañana estaba hablando con el Señor de eso. Señor, que tenga la necesidad de venir a la iglesia, ¿y para qué? O sea, si tú no tienes necesidad de venir a la iglesia, entonces Dios, hijo, Andrés, yo necesito que tú vengas a la iglesia a alabarme, Andrés. Voy a poner necesidad en tu corazón para que vengas. Andrés, necesito. Andrés se levanta. Ay, tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Ay, yo necesito ir a la iglesia. Religión. Es porque no quiere, hermano. Esa es sinvergüenzura, ya son niñadas del evangelio. No va a ser uno cuando el diablo lo está tentando. Y si uno cae porque uno quiere. ¿Sí o no? La Biblia dice que no puede una tentación que no podamos resistir. Entonces yo caigo porque a mí me da la gana. Ahora, si usted no quiere este tipo de mensaje, con todo el respeto, esta semillita. Dile un aplauso al Señor.